Mi nombre es José Pablo de Costa Rica y ese es mi proyecto 4x4. Ay, papá, mira que tengo por aquí. Tengo este proyecto 4x4 va a ser internacional, papá. Mira que tenemos por aquí, mira. Ay, papá, pura vida, pues. Pura vida, pura vida. Pura vida, José Pablo. Y por aquí tenemos el abogado de José Pablo. Mentira, El abogado. ya te conocer a Waldemar. El abogado del diablo. Este video va a estar muy bueno porque, mira, tenemos aquí carnita de la buena, ¿no? Sí. Sí. Tenemos carnita de la Y buena. creo que es el primer sección de mi proyecto 4x4 que vas a tener el dueño Sí, sí, sí. y la persona que construye el carro. Así mismo, así mismo. Déjeme voltear la cámara porque hoy el protagonista va a ser José Pablo con su proyecto 4x4 y bueno, por aquí el que lo construyó. Vamos para allá. Costa Rica, dijiste, ¿no? De Costa Rica, yo vivo en Costa Rica. ¿Qué parte de Costa Rica vives tú? En San José, en el San centro. José. Ah, mira. Sí. Bueno, yo creo que muchos lo conocen a José Pablo, ¿no? Sí. Pues ahí está en tu video. Y bueno, y los que no lo han visto, vayan al canal de Walde Offroad. Que Todos los que ven mi video lo conocen a él porque hicimos una gran amistad hace como 2 años para acá, ¿verdad? Sí, 2 años, sí. Y de ahí en adelante ha salido plasmado. Cada vez que yo toco Costa Rica, el primero que me ve es él y el último también. Sí, tú también tienes otro carro, tienes otro Jeep, ¿no? Sí, el otro Jeep que me hizo Waldy está en Costa Rica. Costa Rica, un ahorita. JK, ¿qué? 2 puertas. 2 puertas. Bueno, pero le vamos a mostrar, este JK. Vamos a comenzar primero, aquí van a estar los dos. Esto va a ser una dinámica totalmente distinta, ¿verdad? Porque va a estar Waldy, que fue el que lo armó y sabe todo lo que tiene. Y tuvo como el dueño, me hablar un poco también de las experiencias que has tenido, ¿sí? ¿Qué año es ese JK? ¿Qué año es? 2012. 2012. Queríamos un JK 2012 porque queríamos el motor 3.6. Se voy a dar un poquito más para atrás. Cuando José Pablo compró el Black Hunter, que es el 2 puertas negro, era 2007. Y los planes futuros de él eran tener un 2007 3.8 y siguiente a ese pasar a la plataforma del 3.6 y siguiente a ese pues seguir subiendo al 3.6 de JL, Gladiator. O sea, uno lo que quiere es seguir poco a poco subiendo. Lo que hicimos brincar a JL de un cantazo, quisimos probar esta plataforma del JK. Mira, exacto, acabas de seguir subiendo. El otro tiene que Supercharger, ¿no? El otro, 3.8. Supercharger, Por eso fue la razón, ¿no? Que pusieron 3.8. Supercharger se compró montado porque fue que él quería ir a Moab y ya faltaba poco tiempo, ¿verdad? Sí. Y yo dije, de la única manera que puedes ir a Moab es que compráramos un proyecto ya hecho. Ah, ok. Y un ex empleado mío, ¿verdad? Tenía uno. Y lo curioso es que yo quería un Jeep JK negro y 2 puertas. Mira, ese y día apareció salió de exactamente negro y 2 puertas. Y lo tenía un ex empleado mío de hacían años guardado en la casa sin poder usar y sin nada. Y se lo compramos, me lo traje a mi taller, lo acondicioné a la manera en que pudiera hacer lo que queríamos hacer, que era conducir desde Florida hasta Utah y regresar, tenía que correr perfecto, no bien, perfecto. Y que cuando llegara a Costa Rica diera la talla allá. Y dijeron que no iba a ser buen vehículo. Y ha sido el mejor. Sí. Y con aire. Y con aire acondicionado. Cuando vayas allá a Costa Rica, vamos a grabar el negro. Sí, ¿verdad? Exacto. Mira, entonces quería como que las 2 plataformas, 2 puertas, 4 puertas. Y rapidito aquí un tip para la gente que yo sé que va a ver tu carro ahorita. ¿Cuál te gusta más? ¿4 puertas o 2 puertas? ¿Cuál es? Mira, los dos tienen lo suyo, pero este realmente, el 4 Sí. puertas, tiene mucho más. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Es un gran proyecto. Es cuestión de la capacidad de carga que tú puedes tener. Ahora mismo él anda con su empleado acá de allá de los vegetales. Y entonces anda con todas las cosas adentro, de camping, ¿sabes? En el otro era un poco incómodo. Cuando Sí, fuimos a Panamá, sí. estábamos apretaditos. Apretadito. Aquí iba cómodo. Eso es lo que se estaba buscando también. Ok. ¿Este se hizo solamente para Estados Unidos, para tenerlo aquí? ¿O también se lo piensa llevar a Costa Rica? Después de que me lleve esta a Costa Rica, vamos a trabajar en hacer en el JL. Oh, mira. Eso no estoy pensando hacer ya. El plan era buscarle un novio al Black Hunter, porque recuerda que dijimos que era un Jeep que se compró hecho. Aquí tuvimos la oportunidad, José Pablo y yo, de sentarnos a hablar qué queríamos finalmente. Y ahí empezamos él y yo, que te gusta, que bumper, esto, lo otro, ¿sabes? Totalmente a gusto. No era comprarle un vehículo ya hecho. Que el Black Hunter está bellísimo, pero aquí tuviste tus gustos involucrados Así es. en el Sí, vehículo. aquí decidimos qué queríamos. Sí. Ahora, mira, una pregunta, Waldi. Bueno, yo sé que ustedes están cómodos ahí, pero a mí me gusta que ahorita uno de ustedes le diéramos una vueltica y me va más o menos explicando lo que tiene el carro. Sí, claro, claro. Yo sé que están cómodos ahí. No, está buenísimo, ¿verdad? Está muy buena la sillita esa ahí.
La idea loca de José Pablo tener otro vehículo más, porque como ya el Black Hunter estaba en Costa Rica y quería visitar la Moab en el 2022, pues ya el otro carro no podía ir. Entonces pues decidimos hacer este y yo dije, tenemos que irnos con una compañía que sea muy, muy, muy responsable. Y muy responsable fue que escogimos la marca Motovil, que de verdad tiene dos buenas combinaciones. La combinación de velocidad con la que trabajan y la combinación de lo bonito que hacen las piezas. Súper bonito. Y decidimos poner los flares de Motovil, el bumper del frente de Tomahawk. Este es el bumper más corto que existe. Aquí tuvieron que picar el frame se fue completo, todo el front chasis. Se agarró desde acá. Los empleados míos lo armaron como en una semana y algo. De mi cumpleaños. Sí. Mira, tremendo regalo. Llegaba de cumpleaños y lo queríamos tener armado para eso. Mi hermano le hizo la pintura de bonete, pintura de capota, por dentro, por fuera, roll cage. Todos trabajamos arduamente para que este vehículo estuviera hecho lo más rápido posible. Eso es básicamente. La experiencia fue tan grande la primera vez que fui a Moab que quise llevar a mi hijo Sebastián a sus 15 años a Moab y lo logramos. Sí. Mira, el año que viene yo voy para Moab. Vamos a ¿Y vas a cumplir 15 años? Bueno, por unos cuantos, por dos, por tres. Mira, dijimos que entonces Motovil aquí adelante, ¿verdad? Bueno, veo que tiene Dana 60, ¿no? También. Sí, le pusimos dos Dana 60 Terraflex. Yo los ordené totalmente llenos por dentro. Los ordené con relación 538, 35 estrías, ARB delantero, trasero. Por supuesto, 8 tuercas. No voy a meter un Dana 60 con un sistema de 5 tuercas como mucha gente lo hacen. Para mí es un tremendo error. No estoy hablando de 5 tuercas del patrón de Samurai o el CJ. Estoy hablando del patrón original del JK. Eso es un error. Aquí tenemos caja de bola y todo este sistema, como quien dice, prácticamente Ford F350, ¿sabes? Sí. Súper sólido. Pusimos suspensión coilover, Fox. ¿De cuántas pulgadas? Trasera. La suspensión ahora mismo le está levantado como unas 6 pulgadas, porque tiene goma 42 1450. Sí, o sea, tiene goma porque allá en Mojave se comió todo, ¿verdad? Sí. Yo creo que una gran diferencia de uno al otro. De 40 a 42. Sí, y cuando él fue con el 2 puertas, yo muchas veces lo frené y le dije, no, por ahí no le vas a dar. Sí. Y a veces se escucha feo que yo me meta, como quien dice, en tu vida, ¿verdad? Decirte no, pero yo lo hago por protegerte. O sea, yo no lo hago porque yo no quiero. Pero cuando preparamos esta máquina, desgraciadamente yo no pude ir y le dije a José Pablo, llévatela, trépate por donde te dé la gana, que sí, no te va a decir que no a nada. Y así fue, ¿verdad? Sí, divina. Me trepé por donde me dio la gana. Y regresó completico, ¿no? Completico. Sí, la pasamos muy bien. La pasamos súper bien. Mira, de verdad que es una cosa que repito, que ustedes dicen una amistad, ¿no? Sí, aparte de clientes sí. y ahora son amigos, ¿no? Porque comparten aquí en este cambio. Lo estoy viendo que andamos prácticamente juntos el grupito aquí y creo que tienen una bonita amistad ustedes dos, ¿no? Sí, gracias a Dios. Y esto fue una amistad como que de repente, porque se supone que el que me llevó a mí a Costa Rica fue Diego, 4x4 del Trópico. Y José Pablo y yo nos conocimos en una ruta así como estando ahora mismo aquí. Y en lo que pasaba algo que estaba sucediendo con un carro que se rompió, empezamos él y yo a hablar. Y yo le preguntaba que por qué él andaba en una mula, que es como quien dice los UTV. Y por qué no en un Jeep. Y él me dijo, es que yo no he encontrado un Jeep como me guste a mí, armado como me guste. Y que no falle. Y cuando yo le dije la misión de nosotros de ir desde Florida hasta allá, no lo podía ni creer. Me acuerdo que cuando te entregamos las llaves del Jeep, que te dije, vete a dar una vuelta por Puerto Rico, que tú ibas a 60 millas, tú no puedes ni creer. O sea, un carro súper modificado lo que tiene que darle bien montado. Sí. Tú puedes tener el carro más modificado que hay y después que esté bien montado funciona. Mucha gente piensa que si lo modificas demasiado después no vas a poder lograr correrlo, porque hiciste tantas modificaciones que después queda obsoleto de monte. Pura mentira, eso no es así. Así es. Y este carro por lo menos sí te agarra sus 70 millas por hora, sí, 70 millas, sí, no aguanta este carro. 70. Fácil, hasta más, hasta 90. Él le ha puesto Sin ningún 90, ahí, muerto de la risa. No le digan a nadie. Yo creo que el winche nunca lo has usado, ¿verdad? Solo para sacar al empleado de Donald. Cuando Donald se volcó, es la única forma que lo usaba. Ah, ok. O sea, tú nunca te has quedado pegado con este, ¿no? Nunca. Ah, Se mira, montó un winche One VR 12000 12.000. con su Factor 55 Ultra Hook, este que está aquí. Mira, una putica repito que ya que veo que tenía 12.000. Se recomienda, yo siempre he visto como 9.500, ¿no? Sí, Ok, 12.000. por lo menos, mira, para que tú tengas idea, en mi Jeep yo lo que ando son 8.000, porque no es por uno presumir, ¿verdad? Pero uno sabe que no lo va a usar tanto.
si fuera una cosa que no fuera a usar demasiado, pero acuérdate una cosa, que esto es un carro que se pensó que en algún momento va a llegar a Costa Rica. Ahí los muñecos cambian. Sí. O sea, en Costa Rica, por Sí. más duro que esté el carro, el winche es esencial. O sea, ¿entiendes? Hoy mismo sí, aquí no sí. se usó para nada, pero allá sí se puede usar. Se le da el uso que tiene que decir, ¿no? Así es, así es. O sea, allá se va a poder probar Sí. bien. Bueno, hay que ver las acciones. Entonces, aquí en Estados Unidos, ¿para qué parte más? Bueno, Moab, dijeron, ¿no? Moab. Que yo sé que él fue a Moab, después tú fuiste a Chocoloco, ¿verdad? A Chocoloco, como 2 veces he venido por acá, fuimos a Pensilvania también. Pensilvania fuiste Ah, Y también, ahora sí. este viaje por acá. Ajá. Y lo pensamos disfrutar un buen rato mientras nos aparece un JL por ahí. Sí, exactamente. Ah, mira, para montarlo ese- bien bravo. Lo que pasa es que tenemos una pequeña discordia entre JL y Gladiator. Exacto. Ah, ya te había dicho eso anteriormente en tu canal, ¿no? Que está buscando un JL, ¿no? Sí, lo que pasa Ok. es que es algo con calma, porque todavía no hemos decidido si la base va a ser JL o Gladiator. O sea, Sí. pero por eso lo cogemos con calmita, no hay ninguna prisa, el carro está aquí, está funcionando perfectamente bien. Gracias a Dios, pues el carro se compró con un pequeñito problema y gracias a Donald que lo pudo descubrir, ¿verdad? Ujú. Y ya de ahí en adelante, Cero porque la prisa de avanzar a terminar el carro, terminar todo, yo no pude descubrirlo porque yo no pude prácticamente ni siquiera usarlo. Yo terminé el carro y lo más que yo pude hacer fue hacer la inspección de la policía, montarlo en un barco y arrancar para acá. Y llegó con un pequeñito problema. Así fue a Moab y cuando viró, Donald lo encontró, lo arregló y ahora mismo está Nada perfectamente más de bien. montarse y darle llave. Sí. Y listo. Para cosas para que sepan, el sistema de curvas, vamos a seguir de aquí para atrás, ¿verdad? Exacto. Es de la marca Terraflex. Sí, Terraflex. Quise irme con la misma movida del Dana 60 Terraflex, sistema de dirección Terraflex. Le montamos las anti-rock de Curry, las nuevas que son de metal, no hacen ruido aquí. Oh, wow. Ajá. Los Bone Stock también son, ¿qué marca? Los bone stop se los pusimos hidráulicos. Oh, Como te dije ya, le pusimos los coilover Fox. El PSI. Los Cardan son marca Tom's Wood. entonces, Y, no, perdóname. Eso cortado. Los Cardan son marca Adams Dry Shaft, Adams. que son los que confían en mí en enviarme los Cardan abiertos. Si Así te es. recuerdas, los Cardan eran tubos y yo los ensamblé en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque yo no sabía qué tan largo iba a quedar el Jeep para montar las 42. Yo no tenía tiempo de esperar a terminar el Jeep para pedir un Cardan. O sea, yo tenía que irme todo como que a la prisa ahí. Y todo salió perfectamente bien. La suspensión es brazos largos Terraflex Terraflex también. Sí, ¿verdad? Ajá. Tú usas mucho Terraflex, ¿verdad? Se sale Me bueno. encanta, Sí, me ¿verdad? encanta la marca Terraflex, de verdad que sí. ¿Y tú cómo te digo? Sí. Me encanta, Sí, me ¿verdad? encanta también. Sí. Le pusimos estas bases que son de las muy poquitas que quedan ya. ¿Y tú todavía vendes esa? ¿La vendes De todavía? Guardia Pro, no, ya no quedan. Ah, No ok. quedan. Y no se acaba el tiempo como para volver a replicarla y eso. Tenemos la bombilla Rigid, Radiance. ¿Ese cuánto pulgadas? Como el 40. 40. 40, ¿no? Esto está hecho exclusivamente para esta bombilla. Oh. Aquí no se puede poner una bombilla china No. de 41. De menos sí, tenía que ponerle unos spacers o algo. Pero esto se hizo exclusivamente para cargar con esta bombilla que está ahí. Sí, sí, no, pero es que, Y alusa, como dice Donald, súper bonito y no molesta para el frente ni nada, ¿verdad? Así es. no, pero que este carro está bonito por todos lados, ¿no? Pero algo chino ahí cuando tienes tanta, tú sabes, tanta claro, cosa de queremos calidad. irnos con todo. La jaula que tiene por dentro, ¿verdad? Sí. ¿Ese qué marca es ese? Ese... Smithyville, Smithville, la jaula, sí. sí. ¿Y ese no es Ya soldado? ya no existe. Ah, eso te iba a preguntar, Ya sí. no existe jaula. La que tiene el Smithyville, Grinch, ¿cuál es? lamentablemente. Esa también yo la quiero, No, la la Grinch. que tiene el Grinch es Rusty, no. No. Rock Hard 4x4. Esa que Y el Rock Hard. amarillo mío, pues ya es Genray, pero eso es muy soldada, ¿sabes? Muy. Este tornillado, este. Eso es atornillado. Ya no sale. Bolt Ah, on. Se puede sacar, te ayuda y todo bien chévere, pero ya una Genray significa hacer corte, significa muchas cosas que no es para un vehículo así, como que lo queremos a la misma vez familiar y a la misma vez también protegerse su vida. Mira, ya, rapidito aquí, si la gente escucha un poco el ruido de la brisa, es que esto, yo siempre digo a la Estamos en gente, bosque. estos proyectos sí, esto no es nada fingido, todo es así, natural. Mira, Hubo una anécdota. exacto, ¿verdad? que lo acaba de decir José Pablo. Sí, hubieron muchas piezas cuando se empezó a armar el Jeep, había que correr contra el tiempo y contra la escasez de piezas por la situación del COVID. Exacto. Sí, ¿esto fue en qué año, hermano? ¿En qué año fue que hermano Esto fue para el 2021 y principios de 2022 Exactamente. Sí. y casi no habían piezas. Igual dice las ingenió para llevar unos aros sin machimbrar, sin hacer los huecos Sin hacer el hueco. Sí. y los Sí. hicieron. Se hicieron los huecos de 8 tuercas, se mandaron a pintar, ahí ahora mismo no se ven. ¿Pero quién te lo hizo? ¿La gente de Wilpros? Sí, directamente. Ah, ok. Sí, pero los compré ciegos en California. Ah, mira. Ajá, pero yo necesitaba que fuera
Porque lo no más habían. rápido No posible. Mira, habían. una pregunta, dice que esto no tiene nada que ver aquí, pero yo siempre me he preguntado eso, sé que mucha gente se pregunta. ¿Tú eres ingeniero o algo así, no? ¿Yo? Ajá. No, técnico en electrónica de profesión. Ah, pero que saben con las medidas. Mira, yo me pongo a instalar una cosa en mi carro y me salen torcidas. Lo ¿Cómo? que pasa, por lo menos de medida, yo aprendí porque yo tuve negocio de música, de equipo de sonido, Ajá. y yo tenía que fabricar lo que le llaman el cajón de donde va la bocina. Y lo tenía que fabricar a la medida y por ahí aprendí mucho de pulgadas y todas esas cosas. Aunque ya no lo practico tanto porque ahora, pues gracias a Dios, puedo delegar en mis empleados, ¿verdad? Sí, sí. No, pero tú eres el que orquesta la sinfonía y no. Tú eres el que dice, mira, esto, Sí, esto y esto. exactamente, sí. El taller no se mueve si yo no muevo la batuta. Pero entonces, mira, los flares, estos flares son Motoville, ¿no? Motoville 4 pulgadas. Ajá. Viene Motoville de 2, pero se nos iba a ver demasiado Este- de muy finito y muy largo afuera, ya que el Dana 60 es 70 pulgadas de ancha. Oh. Y pedí los aros, los pedí con backspacing 3.5 para que protejan todavía más la caja. Si te fijas, este carro no tiene un solo golpe ni nada, Sí, porque sí, la sí. goma lo protege demasiado. O sea, Sí, sí, sí. ¿Ese lo- 13.5 o 15.5? No, 14. Son 14. 42, 14, 50, 17. Oh, mira. Sí, ya esto no existe. Estas son las últimas que quedan porque Goodyear ahora compró a Mickey Thompson. Y como Mickey Thompson ya estaba con su nueva goma 42 que va a salir a finales de este año, pues decidieron que este modelo ya no iba a volver a salir, que lleva muchísimos años. ¿Te gustaba mucho eso? A ¿Sí? mí me encanta porque es una goma que le puedo sacar buen provecho aquí y en la carretera a largas distancias. Sí, y- Pero la nueva Mickey Thompson baja voz, que son las que vamos a montar aquí también después más tarde, AT, ¿no son las AT? son las que tú tienes. La La bajamos. Mickey Thompson baja voz, la que tiene tu Jeep, ahora va a salir 42 por 1350. 1350 17, que se va a ver entonces el aro más derechito, ¿sabes? Menos a hueva. Ah, viste como es un mensaje subliminal. La que tú tienes, pero 42. ya me está diciendo que maté 42. Bueno, algún Oye, día. ajá, entonces bueno, por aquí el rail este, como es el skid Los plate. road slider Ajá. Y el son de la batch, misma marca. de hecho, Ajá, con mira, esto Waldis. fue hecho en Costa Rica. Esa fue una corridita que no corría. No, esto lo es- hace una persona. Porque Waldis lo Mira hizo. ese. Ah, mira ese. ¿verdad? Wow, entonces ese Yo lo tengo. Ah, mira, para que tú veas pues. Sí, así es. Entonces eso que es Genray, ¿no? ¿Eso qué? No, Motoville. Oh. El Jeep lo montamos todo Motoville. Lo único que no usamos Motoville fue tuvimos que usar los inner fenders Arctec. de Arctec. Te voy a decir por qué razón. Porque el logo de Motoville estaba aquí y no me dejaba poner los coilovers. Sí, sí, sí. Entonces Ah, pues, metal. ahí tuvimos que nosotros inventar y pues, poner esta marca que es muy buena también, americana. Al frente se nos olvidó decirle que tiene sistema PSC, Sí, PSC, sí. pero Big Board. Es el de la caja de dirección grande, tipo RAM. O sea, esa caja de dirección es tan poderosa que le puedes eliminar la botella de abajo de asistente Y y como trabajas quiera el así. guía va a estar súper Suavecito. rápido y todo. Wow. La Gladys la tiene y yo no tengo la botella de asistente. Hasta abajo ni 45 mueve esa fácil, 40. nada. Muerto la Ajá, risa. sí. Ese sistema está súper brutal. Ya está bloqueado. Exactamente. Increíble. Ah, por aquí, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ver, ajá, 42. Ah, los long arm, ¿no? Sí, ese de Terraflex te había dicho. Ok, Teraflex, long arm aquí. El diferencial trasero es un diferencial Dana 60 de full floating, como ven ahí, eje flotante. Sacas estos tornillos que están aquí y sale el eje. Ya quiere decir que todo el peso del Jeep está haciendo la fuerza de las cajebolas que están aquí. No como normalmente un JL o un JK, que la caja de bola está prensada en el eje y por eso se dañan tanto. Todo el peso está en esa caja de bola y la caja de bola está hasta que daña el eje. Aquí ese eje está ahí, como quien dice, solamente ayudando a que el Jeep camine hacia adelante. ¿Y el No está peso está aquí? resistiendo ningún peso. Wow. Sí, eso es súper fuerte. Full flotante es lo más fuerte que puede existir. Ah, perfecto. Iba a montarte otro tema, pero eso te lo voy a dejar para después. Mira aquí atrás, bueno, esto sí es de JL, ¿no? De JL, pero para JK. Sí. Sí, Ah, yo conseguí pensé que era que JL habían hecho para una JK, adaptación. Porque si te fijaste en la parte del frente, él tiene una parrilla de Así como- JK, pero como simulando JL. El JL. Sí. para Entonces, pues modernizar quisimos un poco. también como que a la parte de frente, pues a la parte de atrás vamos a darle el mismo toque, ¿verdad? Ah, yo sí, eso la vi, pero yo te pregunté y te dije, mira, ese tiene como una JL, ¿verdad? Pero, bueno, la gente que está buscando, mira, ahí está un táctico aquí en este video, que aquí atrás, que bueno, Motoville también tenemos El representante de tablilla, Motoville, el bumper, que es el bumper más corto que puede haber también en el mercado ahora mismo. Mira qué corto, prácticamente sale como 1,5 pulgadas nada más hacia afuera.
Queríamos algo que cuando él fuera al monte en Moab y pusiera el Jeep en reversa y fuera a subir, pues el bumper no fuera a chocar con nada y nunca chocó con nada. Nunca. Porque está totalmente intacto. No ha habido forma de golpear. ¿Este que es hierro o aluminio? No, Sí, hierro. Ah, wow. Sí. Mira, aquí atrás, bueno, tenemos estos coilovers. Yo no la he visto en otro Jeep de Fox, ¿no? Sí, son Fox, piggyback, se llaman esos coilovers. El diferencial, como ves, es rotación en reversa. Eso se llama en inglés reverse rotation. Es high pinion. Me ayuda en el ángulo del cardan. El cardan normalmente de un JK queda en un ángulo así bajando. El transfer está aquí y el diferencial está acá. Con este diferencial el driveline está así, derecho. Y cuando el Jeep articula, entonces es que él viene a coger los ángulos. Esas uniones van a durar una eternidad. Y más alto Todas la esas pieza. cosas no lo sabe la gente, pues. Sí, Por sí, eso que se hacen así, porque queríamos un Jeep que fuera prácticamente, que no le diera problema de ninguna clase. Wow. ¿Verdad? Lo ha hecho Y con prueba. todo eso dio un pequeño problema y no fue un fallo mío, fue un fallo del fabricante del diferencial y me da mucha pena, ¿verdad? Y lo traigo a este video para que la gente sepan que no todo es perfecto. Cuando el Jeep llegó a Moab, llegó liqueando, ¿verdad? Así es. Y ese atrás. diferencial yo lo había pedido totalmente ya ensamblado, pero allá te resolvieron, ¿verdad? Sí, tenía el retenedor al revés. Ah, lo montó al revés y la persona, eso puede pasar porque de verdad que cada cual es humano, ¿verdad? Así es. Sí. Y tuviste que como que reconstruirlo, entonces abrir No, todo. le ¿no? quitaron esos dones, yo creo que lo arregló, sí, ¿verdad? solamente le quitaron el retenedor al revés y pusimos uno nuevo y se acabó el problema. Y ya cero problema. Algo que quisimos añadir en este proyecto, que me sentí un poquito como que no me atreví a decírselo a José Pablo, en ese momento cuando estaban haciendo el Jeep, de la canasta marca Rhino Rack. Ujú. Porque pues estamos hablando de un Jeep que iba para Moab, que él quería para Scramble y todo. Y yo le dije, oye, ya tenemos el Jeep en Puerto Rico, de casualidad que tengo uno, eso no es tan fácil de conseguir. Y la capota la estábamos trabajando en ese momento para pintarla. Y ahí tomó la decisión, ¿verdad? Así es, de Vamos ponerla. a montarlo. Y después de todo ese tiempo, mira, ahora que se está dando Está uso. trabajando. Ah, Feliz. Si no, él estuviera durmiendo en una casita de piso. Así Pero es. exacto, tú lo preparaste ya pensando, tú sabes, para lo que venía, pues. Así es. Exactamente, porque yo me lo sospechaba más o menos que en algún momento de todas estas aventuras que nosotros tenemos, íbamos a darle uso al rack y eso. Ahora, ¿qué más tenemos que atrás? Al final te voy a hacer una pregunta tanto a ti sobre este carro, pero vamos a hasta el final. ¿Qué más tú crees que podamos hacer? ¿Cuál tú que lo armaste? Dentro La pantalla Stinger, pero nada del otro mundo. Ajá, se le puso un la radio tapicería de Stinger, ya cuero, mismo bajé le lo grabo, tomamos ajá. unos videitos y eso. El la roll case. tapicería de cuero y Sí, otras cosas que- pusimos tapicería de cuero, ¿verdad? Porque así él se monta, antes de irse a Costa Rica le pasa un paño y queda limpio el Jeep. y Ok, todo eso. perfecto. Eh, ¿Qué más? algo Aquí bien atrás. importante que No, quería- nada. Sí, ahí tiene cámaras y todo eso, pero ese trabajo no lo hice yo. Sí, son las de Stinger y tiene, bueno, el inflador de doble capacidad. de doble Ajá, motor. sí, porque como es ARB, le pusimos el compresor de aire, el Twin, el grande, Sí, sí, para sí. que él pueda también llenar sus gomas y todas esas cosas. Exacto. Wow. Mira, bueno, de aquí voy a hacer una preguntita rapidito. Mira, ¿y tú crees? Bueno, primero comenzar con José Pablo. Mira, José Pablo, ¿tú qué crees que le falta a tu carro? ¿Qué le falta? ¿Qué tú le pondrías a este carro? Que veo que está súper completo ahora que sí, pero ¿tú qué le pondrías a este ¿Qué le carro? pondría? Le pondría ganas al trabajo para mandarlo a Costa Rica y hacer Costa Pero, escúchense bien esto. Sí. Y esto es algo que quiero que lo escuche todo el mundo, ¿verdad? En este video. Y no, yo tengo una receta Ya hay para planes. este carro. Ajá. Lo que pasa es que, miren lo que sucede, gente. Vamos a ir un poquito para atrás. Cuando yo armé este vehículo, yo no estaba tan acostumbrado a ir a Costa Rica a hacer el monteo extremo que ellos hacen. ¿Sabes? Es muy, muy extremo, ¿verdad? Entonces le dije a José Pablo, vamos a hacer una cosa. Si este carro se va para Costa Rica, yo quisiera volver a recibirlo en Puerto Rico antes de, para hacerle unas modificaciones al estilo Costa Rica. Ok. ¿Y qué modificaciones serían esas? ¿Las digo? Sí, sí. Bueno, Ay, papá. Ya lo hemos conversado. ya lo hemos comenzado él y yo, ¿verdad? Pero es una receta buena. Bueno, gente, miren. En Costa Rica tú te acercas a la furnia o al barro, ¿cómo le llaman ustedes? Cuando Sí, está... al pegadero. Ajá. Y lo que tú tienes que hacer es entrarle con la fuerza más grande que tú puedas. Normalmente nosotros no hacemos eso. Nosotros le caemos y una vez que le caemos le doy con todo. Pero yo le entro suave. Esa entrada tan sólida necesita un recorrido de coilover más grande.
para que el vehículo pueda absorber ese golpe tan grande. Más que tú andas con un montón de cosas para estar 2-3 días preparado para dormir en la montaña. Y la idea mía es quitar los brazos de arriba, hacerle un triángulo, ponerle un tanque de gasolina aquí, quitar el tanque de gasolina de allá y montar 2 coilovers a la parte de atrás de 14 para que él tenga por lo menos unas 6 pulgadas de recorrido, que cuando él dé ese golpe cierren y vuelvan y abren y el jeep despegue duro. O sea, eso es prácticamente la única modificación que yo le haría, y acomodarle 4 gomas Genius y asegurarme que no tocan por ningún lado, que no pegan, y montarlo en un vagón y que se vaya para Costa Rica. Y tal vez un V8. Esa es otra pregunta, ¿verdad? Básicamente me responde una parte. Primero con José Pablo. José Pablo, ¿tú qué le quitarías a este carro? Dime, mira, no, le quitarías esto. Así te igual de aquí, no importa. ¿Tú qué le quitarías? Nada. No, En serio. yo tengo mi carro y yo siempre uno dice que le quiero quitar esto para ponerle esto. No. En realidad estoy tan satisfecho con el carro que lo disfruto tantísimo el carro que no tengo nada que hacer. Bueno, sería quitarle el 3.6. Exacto. Quitar el 3.6 y poner el V8. Exacto. Eso es lo único que realmente le quitaría. Okay, bueno. Mira, Y una caja de 8 velocidades. Y si algún día lo vamos a hacer, eso me voy a decir yo, lo vamos a hacer bien, con una caja de 8 velocidades. Ahora mismo yo tengo prácticamente, gracias a Dios, ¿verdad?, todas las plataformas de los Jeep en mi casa. Ese vehículo, Gladiator y JL, con esa transmisión de 8 cambios, yo cuento que es increíble. Nosotros hemos corrido bastante estas rutas sin yo usar los 4x4, pero es por la fuerza tan impresionante que tienen primera y segunda. Imagínate el V8 con 8 cambios para tú escoger. Me vuelvo loco. Miren, ¿en Costa Rica se usa más manual o así automático? Bueno, para que tengas idea, ahora mismo allá se usa de todo, automático, si tienes mucho poder, y manual, si no hay tanto poder, porque tú lo vas a llevar hasta el final. Y José Pablo está ahora mismo empezando a entrar en eso mismo, porque el Black Hunter es automático, y cuando él regrese a Costa Rica ya va a ser manual. De 6 velocidades. ¿Este? El negro. Bueno, se ve. Sí, porque es para sacarle más provecho al Supercharger. Ok. Pero este sí iría automático. ¿Y tú qué le quitarías, Waldi? Ya el motor más a hacer. ¿Yo qué le ¿Qué quitaría? le quitarías todo este carro? No, ya yo te dije, yo te voy a decir una cosa. A ver, así era los Yo estoy colores. muy orgulloso de haber hecho el vehículo y todo, pero yo no estoy muy de acuerdo en que los coilovers de los JK vayan debajo. Es que no hay donde ponerlo, pero no te dan break de tú poner un coilover grande. Por eso fue que dije la idea de sacarlos afuera, como hice con el Dactar y todo eso, para buscar espacio para más largo. Es lo único que yo le haría, esa modificación, porque al frente él viene en buen tamaño, son 12 pulgadas, es perfecto, pero la parte de atrás, 12 es muy poco, deben ser 14, 16 no, pero 14 por lo menos. Bueno. Este carro entonces se hizo pensado en Costa Rica, ¿no? En el fango allá. O sea, es la idea de llevárselo para allá, pues. Exactamente. Y si armaría un JL, ¿lo haceré aquí? ¿Lo dejaré aquí? Sí. O JT. Yo te diría que, ahora que estoy aquí en el cambio de la Gladiator, sí, se porta a la altura, ¿verdad? Sí. ¿Puedes decir algo? Sí, no, claro, dilo todo lo que tú quieras decir. Bendita la hora en la que conocí a este señor. Sí, qué bueno. Disfrutando la vida. Así es, sí. Eso lo hablamos anoche, ¿te acuerdas? Así es. Que uno tanto trabaja, él me dice que trabaja desde los 16, ¿no? Algo así. Desde los 16 años. Y él dice que ahorita se dedicó, que quiere ir disfrutando los carros, tú sabes, conociendo, y bueno, hicieron una dupla buena ahí, tú sabes. Eso no todo el mundo lo consigue en la vida. Así es. Tener salud, tener buenos amigos y también tener dinero, porque estos carros también, te lo digo, porque en mi caso, pues, hay que tener también como, tú sabes, Hay que como trabajar duro lo que hay que hacer. Exactamente, trabajar duro. Bueno, chicos, no sé qué más, muchachos, qué más me dicen ustedes del carro, que tú creas alguna anécdota. Yo te diría que saques un ratito y le enseñes a la gente poco a poco, y te voy a pasar unos cuantas fotitos y todo para que lo puedan ver. Ya limpiecito. Desde principio hasta final, para que vean lo que se pudo hacer en mi taller en una semana y pico más o menos de trabajo. Okay. Mira, y el nombre, este tiene un nombre, ¿no? Sí, claro. Sí. The Silver Bullet. Silver Bullet. La bala de plata. Uf, papá, está durísimo, ¿no? Sí. Bueno, mi gente, opinen del nombre Silver Bullet. Se ve que está a prueba de bala, ¿no? Así Y bueno, y este carro, vamos a hacer una vista aquí. Gracias, Waldi, por también participar Seguro aquí. que sí, siempre. Se ve que esto... Miren, una pregunta, Waldi. Y si alguien quisiera que también este video, yo veo que está en Costa Rica, si alguien quisiera armar un carro así, ¿se lo arma así? Allá en Puerto Rico. Sí, claro. ¿Sí? Cuando son gente internacional, Exacto. es muy difícil. A veces personas piensan que me pueden traer el carro desde allá a Puerto Rico para que yo lo haga. No.
Es mucho más fácil y mucho más barato, lo compremos en Puerto Rico, ¿verdad? Así. Comprarlo en Puerto Rico y después te lo llevas a tu país. Ok. El problema es que en muchos países no permiten carros con 6, 7, 8, 10 años ya de fabricación, ¿entiendes? Oh, ok. Pero pues en ese, ahora mismo estamos en el prepararle el Jeep a Saiyajin, que vamos a hacer una cosa igual de bonita e impresionante que este, y esperamos algún día que tú lo estés grabando para tu canal también. Claro. Mira, última preguntita, mira, ¿y qué se siente ya que cargas ese carro así, esa maquinón por la calle? Que yo cargo el mío, que el mío es sencillito y todo el mundo, wow, me gustó tu carro. ¿Qué se siente cargarse? Que se ve que tiene... ¿Qué se siente? Muchas personas preguntan, Sí. muchas preguntas. Que mira, que quién lo hizo, que de dónde vienes, que antes que tener la placa de Puerto Rico, la gente se asombraba mucho. Yo tuve que ponerle placa de Florida, pero pues orgullosamente el poder comentar que se hizo en Puerto Rico y que estamos aquí en Estados Unidos. Y ya, esta ha sido la última, para pasar a la última pregunta. ¿Tú qué le recomendarías basado en tu experiencia a la gente que ve este video, que quiere armar un carro así? ¿Cuál sea tu recomendación para la gente? Mira, totalmente satisfecho. ¿Sí? Realmente, no porque Waldy está acá, pero él conoce de Jeep, sabe lo que hace. Tú dirás como que hice con alguien que sepa, pues, de una vez. Así es, Sí, de exacto. una vez. ¿Y Te tú? ahorras dinero, te ahorras tiempo y adquieres mucho conocimiento. Exacto. ¿Y tú qué recomendación le das a la gente que... Yo siempre he dicho eso, si tú te pegas a alguien que sabe bien, hay muchas veces que personas a veces me preguntan, yo cuando voy a hacer un proyecto, ¿verdad? A esta magnitud, me gusta hacer una pregunta que mucha gente se cohíbe en contestarla. Y le pregunto cuál es el El fin, ¿para qué? El propósito, el propósito y ¿cómo se llama eso? el presupuesto. El presupuesto que tú tienes. Ok, Mucha gente claro, a veces, ser realista, exacto. en muchos lugares es un error tú decir eso. Conmigo jamás y nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo ese presupuesto lo que lo quiero es para ver cómo yo lo puedo estirar, para hacer lo más grande que yo pueda con ese presupuesto para impresionar más. A mí me importa más que mi trabajo impresione que ganar más. Entonces, pues en otros lugares el problema es que el presupuesto te lo explotan y te dan una porquería. O sea, por lo menos en mi taller es Sí. darle Y les voy a contar algo para que quede plasmado, dijo nuestro amigo Saiyajin en Guatemala, para que quede plasmado para toda la vida. Cuando Waldy me armó este carro, él me ayudó a conseguirlo y además vendió todas las piezas que no nos funcionaban Ujú. y me las abonó a la cuenta Jeep. Ok. Sí, sí. Entonces eso fue algo increíble porque normalmente tú tienes que desechar todo y todo se desaparece. buscar tú mismo qué hacer con las cosas. Exacto. Sí, Y sí, ahora que tú mencionas a Saiyajin, y lo voy a decir aquí, yo sé que no le va a estar malo. Nosotros compramos un Jeep en Puerto Rico, costó $25,000, ¿verdad? Y yo le recogí $11,500 en las piezas que no voy a usar. Wow, mira. Ya el carro Sí. le está costando, ¿cuánto? $13,000. Cualquier cosa. Wow. O sea, esa es la ayuda De que yo verdad le doy a mi cliente, pero es mi cliente. Exacto. O sea, mucha gente me ha llamado aparte de que, mira, a ver si te puedo llevar piezas para... No, no. Eso es un plus Sí. para quien me da la oportunidad a mí de hacerle el vehículo. Claro, y ahora que lo felicito también, Andrés, a ti por la decisión y también a ti porque eso es valentía, o sea, que tú armas los carros y también veo el de Colín aquí, también que está armado por ti. Sí, exacto. Y tú andas con tu cliente, o sea, sin miedo. Tú sabes que Y- tú y- lanzas bala para la calle. Y así. el de mi cuñado Ah, también, pero y la Gladys que está pero por el de tu ahí. cuñado Ormello también. Yo estoy confiado que ese no va a fallar. No, pero o sea, eso habla mucho. Tú sabes que tú andas con tu gente aquí, tú sabes que Sí, claro. tu Siempre que nombre está armamos puesto ahí. un Tú, carro- ahí está tu firma, está la doble F en eso. Oye, yo siempre que armo un carro, siempre lo armo pensando en que el cliente va a estar conmigo. Y yo no estoy para pasar vergüenza. Y me gusta que quede bien. Así que por eso a veces le digo a mi cliente, hay ciertas cosas que no las vamos a montar porque son cosas que van a dar problemas. Y si Ok. vas a andar conmigo, pues lo menos que queremos son los problemas. A ver, perfecto, muchachos. Gracias por la entrevista. Bueno, ahora sí. Estoy como un borracho, me despido carratico, ¿verdad? Y como Bueno, buen un circo costarricense, ustedes se lo van a perder ahora, pero de ahí vamos a nosotros a cocinar un gallo pinto. Ay, Así papá. Pura vida, nos vemos. vida. Bye. Pura vida.